Saludos en Cristo Jesús, ¿cómo están? Solo uno. Espero que se encuentren muy bien. Pues Omar les saluda. Pues de pie vamos a orar, por favor, ya. Gracias por estar aquí. Gracias, Abigail. Gracias, mi hija, por estar aquí ya. Y también
Miguelito y también Dylan y nuestra estimada Astrid, en las niñas y los niños. Oremos por favor, vamos a orar minutos, inclinemos las cabezas y agachemos y oremos, ¿ya? Padre Celestial, gracias te damos en esta noche, queremos agradecerte grandemente, gracias papito Dios por concedernos la sabiduría, la inteligencia y a tu Santo Espíritu que nos pones ese querer y ese ser para poder reunirnos y poder continuar en la alabanza, en la adoración y en el agradecimiento a ti. Día a día, en verdad, tanto personalmente y ahora pues grupal, queremos también decirte, aquí estamos tu pueblo, contemplándote, adorándote, implorando estas tres acciones que queremos hacer, en especial esta hermosa canción que queremos cantar, que lo hagamos de corazón, con inteligencia y con sabiduría, el desarrollo del estudio de tu palabra, que lo escuchemos, que lo meditemos, que lo practiquemos, de igual manera cualquier duda e inquietud haya, podamos estar direccionados en ti. También poder agradecerte, poder pedirte a ti, tanto en la parte personal, a nivel de nuestra iglesia, y siempre seguir en tu bendición. Gracias por cada hermana, cada hermano, por cada niña y por cada niño que se encuentra aquí. En tus manos encomendamos, orando en Cristo Jesús. Amén. Saben, tomen asiento. Es una bendición, es una gran bendición, es un privilegio tenerlos aquí. Por lo tanto, ustedes tienen un boletín y en el boletín dice así, esperemos que vaya bien. Dice Iglesia Bíblica Bautista Dios de Ciel. Recuerden que ahora es Cayambe 2023, marzo 29, miércoles. ¿Ya? Este es el boletín número 257, JJUS. Si ustedes gustan, pongan ahí tienen un lugarcito para que puedan poner los nombres. Por lo tanto, vamos a leer la palabra de Dios. No sé si ustedes tienen Biblias, busquen en sus Biblias, tal vez en sus celulares o físicamente. Vamos a observar el libro de Salmos, capítulos números 55, versículos números 16 al 17. Si ya lo tienen, vamos a leer, ¿ya? No se pongan de pie, vamos a leer ahí sentaditos, ¿ya? Salmos capítulo 55, versículos 16 al 17, también tienen en portada. Leamos ya a la voz de 3. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Salmos 55, 16 al 17. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Amén. Tomen asiento ya. A continuación vamos a tener ese privilegio y la bendición de cantar una hermosa canción. Esta canción se titula Tú dices. Por lo tanto, vamos a adorar, vamos a alabar, vamos a agradecer al pueblito Dios, y las personas que deben cantar pueden más pasar tranquilamente, ¿ya? Buenas tardes con todos. Queremos también saludar a los que nos están viendo a través de Facebook. Amén. Y queremos también empezar este estudio de la palabra del Señor, primeramente dando gracias a Dios y alabando a nuestro Señor. Así es que vamos a cantar esta canción tan hermosa, donde nos enseña que el Señor siempre está para ayudar en nuestras debilidades y nosotros podemos ir a Él. Las voces en mi mente dicen
creo en ti, Dios está en nosotros, por lo tanto es importante. ¿Saben? Vamos a abrir nuestros boletines, por favor, y vamos a observar en la parte intermedia de su lado izquierdo tiene un bosquejo, por lo tanto vamos a leer cada uno también, ¿ya? Aló. Muy bien, leamos ahí, por favor, ¿qué dice ahí en pantalla, en la parte superior? Dice así, entonces. Estudio Bíblico Bautista, Dios es fiel, número 1. Jehová es la luz. Amén. Entonces vamos a observar hoy, ustedes tienen allí a continuación, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulos números 27, son versículos muy conocidos, no sé cuántos han escuchado, han leído esta parte de la palabra de Dios, o no. ¿Qué dicen ustedes? ¿Han leído tal vez? ¿Saben? Dice así la palabra de Dios y vamos a leer Salmos 27, 1 al 4, ¿ya? Entonces vamos a ir leyendo cada uno, vamos a ir leyendo, en este caso empezando con Carecita, luego el número 2 Joanita, el número 3 Franklin, luego Brian y así sucesivamente. Vamos a ir leyendo versículo por versículo, ¿ya? Ya, más bonito, ¿ya? Entonces repitamos todos y digamos 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Salmos 27, 1 al 4. 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Amén. 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Amén. 3. Aunque busques pararte contra mí, no temeré mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, no estaré confiado. Amén. 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Amén. Entonces, una vez que hemos leído estos versículos, hoy vamos a estudiar a continuación. Usted tiene, ¿qué dice ahí? Ponle por corazón. ¿Qué dice ahí? Exactamente, vamos a observar sobre la luz. Como ustedes ven, muchos nos enfocamos cuando vemos la luz en la luz eléctrica o en el día que esclarece el sol y todo eso, ¿ya? Pero, ¿saben? Vamos a entender un poco más específico a continuación. Y usted tiene a continuación, ¿qué dice ahí? ¿A quién le toca leer ahí? ¿Quién es la luz y la salvación? Amén. Entonces, esto es lo que vamos a observar nosotros. Y también a continuación, con relación al tema que dice Josué ahí, perdón, a continuación, ¿qué dice ahí? Introducción. Exactamente. En cuanto a la introducción, vamos a comentar algo muy importante relacionado con relación a este tema. Y usted tiene como literal A. ¿Qué dice ahí? ¿A quién le toca? Sí, ya no sé. No, léenos como. Dice, el que inventó la luz eléctrica fue Thomas Alva Edison en el año 1879. ¿Saben? Pero les comento algo, ¿ya? Los primeros datos nos llevan a la época de los griegos. ¿Quiénes conocen, saben algo de los griegos? Dice que ellos descubrieron la electricidad estática. Cuando hablamos de estática estamos hablando de algo establecida, algo que queda allí, pero el estudio de la electricidad se remonta en la década desde los años de 1550, o sea, en el siglo XVI. En el año de 1600, un médico inglés llamado William Gilbert puso y mencionó el término de la palabra electricidad para identificar la fuerza que ejercen dos sustancias cuando se enfrentan uno contra otro. También, en cambio, los experimentados como Benjamin Franklin produjeron en el año de 1752 los experimentos. Las personas Nikola Tesla, Thomas Edison o Alexander Graham Bell tuvieron lugar durante el siglo XIX. Como habíamos leído, en el año 1800, para ser exacto,
el inventor de la electricidad fue Thomas Alva Edison en el año de 1879, por medio de la creación de una bombilla que hizo de vidrios, así como lo vemos actualmente. Él era de Estados Unidos. El señor Thomas Alva Edison dice que nació un 11 de febrero de 1847 en Milán, Ohio, Estados Unidos, y falleció un 18 de octubre de 1931 en New Jersey, Estados Unidos. A continuación vamos a ver, usted tiene como literal B, ¿a quién le toca leer ahí? Que clara la luz. Amén. Amén. Vamos a observar en Génesis 1 al 5. Tengo una pregunta que hacer aquí a ustedes. No sé qué han pensado, qué han estudiado, han analizado, han visto, ¿no? En Génesis capítulos 1, versículos 1 al 5. ¿Ya? Entonces, perdón. ¿Saben? Al inicio de la creación del universo, todo estaba desordenado y vacía, dice la palabra de Dios. Pero hubo un tiempo determinado, Dios planificó, organizó y creó la luz. La palabra crear es hacer algo de la nada. Lo que nosotros hacemos es inventar, continuar con la materia prima y seguir inventando nada más. Y por eso dice que fue realizada la luz y reflejada a través de nuestro Señor Jesús. Vamos a leer Génesis 1 al 5, por lo tanto, vamos a repetir todos, ¿ya? 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Génesis 1 al 5. ¿Qué dice el número 1? Johnny. ¿No toca ver? No, sigan más. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Número 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y la tierra estaba sobre la faz de la vida. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Amén. Número 3. Y dijo Dios: sea la luz y fue la luz. Amén. Número 4. Y vimos que la luz de la buena se separó Dios la luz y las tinieblas. Amén. Número 5. Llamó Dios a la luz y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y un día. Amén. ¿Se da cuenta? En el principio creó Dios. Primero ahí están los cielos. Tomen mucho en cuenta que esa palabrita, los cielos, está en plural. Por eso, en verdad, hay 3 cielos. Entonces, y dice, y la tierra está en singular. Fue un solo astro, una sola planeta. Y la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, no había nada. No había como ahora lo observamos. Y las tinieblas estaban sobre la faz. La palabra faz es el aire. Dice del abismo. Abismo es un lugar profundo, un lugar que no tiene límites. Y el Espíritu de Dios se movía. O sea, el Espíritu Santo estaba en medio de esto, sobre la faz de las aguas. ¿Se da cuenta? O sea, estaba mezclado y estaba un desorden. Y el número 3. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. ¿A qué se referirá a eso? Porque tomen mucho en cuenta que recién en el 4.º día crea lo que es el sol y la luna. Pero aquí dice: y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. ¿Quién puede explicar a qué se refiere esa parte? Porque hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Si dice sea la luz, debería haber sido el sol, pero no fue así. Porque Dios era la luz. Amén. Dios era la luz, ¿ya? ¿Alguien más de pronto? Amén. Dios era la luz. Amén. Muy bien, hijo. ¿Ya? Sí, Joanita. Sí, lo mismo. Sí, lo mismo, porque también me dice que Jesús es la luz del mundo. Entonces, también a referencia a que en ese tiempo no había el sol porque se crea después. Entonces, la luz era Jesús. Sí, porque. Amén. Amén. Muy bien. Ahora, y dijo Dios sea la luz. Sí, ese es un concepto muy importante. Es algo muy importante porque Jesús dice: yo soy la luz. Ahora, sí hay que tomar en cuenta que no necesariamente en el todo poder de Dios, cuando Dios está en el dominio
niños, recuerden que en el planeta Tierra, donde Dios creó especialmente el huerto de Edén y todo ello, ¿cuál era el reflejo? Era el reflejo de Dios Todopoderoso. Entonces, para que pueda ya el planeta Tierra tener su independencia y todos los demás astros y cometas y todo eso, más luego Dios crea lo que es el Sol. Entonces, no necesariamente tiene que haber el Sol para que haya la luz. La luz era Dios en ese momento, era Jesús en realidad, era el reflejo de todo su poder, su resplandor en ese momento. Cuando dijo Dios sea la luz y fue la luz, lo único que era alumbrar en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque había oscuridad. Por eso dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas, ¿se dan cuenta? O sea, era oscuro. Y no sabemos en verdad, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no sabemos en verdad qué tiempo se demoró. Y de todas formas la palabra de Dios luego del número 2 hace caer en cuenta ya los días. Pero en el principio creó Dios los cielos y la tierra, podría haber sido tal vez, pasó varios tiempos, tal vez pasó unas horas, pero luego dice la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, sobre el aire, y el abismo es algo profundo que no tiene una base, no había un límite, no había la tierra todavía creada, ¿se dan cuenta? Y luego dice, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces era algo sobrenatural, que la luz existía ahí. Es algo muy hermoso eso, ¿verdad? Luego dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Entonces, todavía recuerden que no estaba formado, recuerden que está hablando, en este caso, al universo entero. Todavía no estaba formado, no estaba canalizado, no estaba ordenado la tierra. Y luego dice, llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso, mis hermanas y mis hermanos, ¿alguna pregunta? Si no, pongo a continuación. A continuación ahí vamos a leer. Hay una frase muy importante, no sé si entendieron. ¿Qué dice ahí? Nuestro Dios Todopoderoso desea que vivamos, caminemos y reflejemos en esta luz y en esta oración. Amén. A continuación, ustedes tienen una pregunta muy interesante. ¿Qué dice ahí la pregunta? Bien. Amén. ¿Quién es luz y esa salvación? ¿Quién es Jan? ¿Quién es esa luz y esa salvación? ¿Saben? Vamos a responder a esta pregunta muy interesante. Ustedes tienen a continuación, pásale Joshua, por favor. ¿Qué dice ahí? 3 detalles relacionados a la luz y a la salvación. Amén. Vamos a observar, ¿saben? El primer detalle relacionado a la luz y a la salvación es Dios se entiende como número 1. ¿Saben qué dice ahí? Sí, significado de la luz. Salmos 27. Amén. Volvamos al Salmos 27:1 y vamos a leer nuevamente. Ahí va a leer a la persona que toca ya. Salmos 27:1. Y vamos a observar la palabra luz refiriendo a este versículo que estamos observando. Y dice así, lean ahí. Repitamos el texto. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Salmos 27:1. ¿Qué dice ahí? Salmos 27:1. 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De qué temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Amén. A continuación, pásalo por favor. En esta parte del versículo sobresale una palabrita y dice luz. ¿Saben? Cuando se refiere de la luz, usted tiene como número 1. A continuación, ahí que dice. Y repitan la palabra de Dios 186 veces. Amén. La palabra luz, en toda la palabra de Dios, es el número de veces que repite, ¿ya? A continuación, usted tiene como número 2. Yo le puse esta palabrita y solo son 2 palabras en el idioma hebreo, la palabrita referido a eso. Perdón. Entonces dice así, respecto al idioma, viene del idioma hebreo 216, la escritura, y la palabra es or. La palabra or, ahora vamos a ver a continuación
Pásale Joshua con el número 3. ¿Qué dice ahí? Aquí les voy a leer. Dios significa la luz, significa iluminación, luminar en todo sentido del fuego, no es rostro claro, luciente, lumbrera, resplandor, sol, la luz natural del día, también es la claridad, reflejar y despejar nuestros pensamientos para estar en la ayuda, bendición y libertad del bien de Dios. Amén. Entonces, recuerden, ahí están dos partes. Hay un tercer significado también que puede entender y podemos observar la luz eléctrica o la parte eléctrica donde alumbra. Si en este momento se apagara la luz eléctrica, se desconectara la luz eléctrica en toda la ciudad de Cayambe y no hubiera estrellas, ¿qué va a pasar? Obscuridad. Entonces recuerden, por favor, primero, cuando hablamos de la luz, está hablando también de ese sol que alumbra. Porque antes de que creara el sol, recuerden que el reflejo del todo poder de Dios estaba dando lo que era el día, el todo poder de nuestro Señor Jesús, del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? La segunda parte, como aquí dice, también es claridad, reflejar y despejar nuestros pensamientos para estar en la ayuda, bendición, bienestar y bien de Dios. Dios nos despeja, nos pone en orden y en claridad nuestros pensamientos para poder hablar, para poder actuar. No le puse el otro concepto, pero lo otro es algo que se manifiesta y realizada por el ser humano. Por ejemplo, la luz eléctrica. Eso ya, ¿alguna duda, alguna inquietud ahí tal vez? Vamos a observar ahora el segundo detalle relacionado a la luz y a la salvación. Usted tiene como número 2 Romanos. ¿Qué dice ahí? Señor, Salmo 27:1-3. Amén. Vamos a leer el Salmos 27, 1 al 3, ¿ya? Entonces, así mismo vamos a ir leyendo uno, cada hermana y cada hermano, ¿ya? Entonces va a empezar ahí con Kevin 1, luego 2 mi amor, y así ya. 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios en Salmos 27, 1 al 3. 1. Jehová es mi salvación, luz de mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Amén. Entonces, antes de pasar al número 2, ¿saben? Al principio de este salmo, David expresa su confianza gozosa en Jehová, Dios poderoso, porque la multitud de personas que eran enemigos, recuerden que David ya era rey, le estaba atacando, inclusive el rey Saúl, le estaba llevando o buscando, para matar, para dar la muerte. Él estaba en un momento de amenazas de muerte. Sin embargo, repentinamente su ánimo, escuche esto, oró con desesperación, pidiendo que no lo abandonara, sino que le ayudara y le consolara esa situación en ese medio de la circunstancia. Y por eso en el versículo 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. O sea, era la claridad, aclaraba el pensamiento, le daba la sabiduría y luego le salvaba también para que no le mate al rey David. ¿Se dan cuenta? ¿Alguna duda hasta ahí? Si no, vamos a leer el número 2. Sí, el número 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Amén. Recuerden que esto es una oración. O sea, primero tuvo malignos. O sea, había personas que estaban usadas por Satanás. Luego dice mis angustiadores. O sea, en vez de motivarle, animarle, ¿qué hacían? No, es que no vas a poder, es que sí. Puede pasar eso ahora, ¿verdad? Usted está endeudado, usted necesita algo, usted tiene un problema, tiene algo que tiene que pasar. Y lo primero que dice, no, ¿qué vas a poder? O sea, no, es que te gana, te has metido en ello. Luego dice, y mis enemigos para comer mis carnes. ¿Se dan cuenta? O sea, David tuvo muchos enemigos y el primer enemigo era su propio suegro. Y luego dice, para comer mis carnes. Eso está haciendo referencia para matar, para poder sepultarlas. Ellos tropezaron y cayeron. No sé si se acuerda alguien. David entra primero Saúl y sus soldados entraron a un túnel, a una cueva, y luego también David, y les pescó a Saúl durmiendo ahí. Pero ¿qué hizo David? Les perdonó, más bien dijo, no, es el ungido de Dios. Respetó. ¿Por qué respetó tanto?
porque en verdad oró. Por eso en el versículo 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Eso es lo que nosotros debemos decir. Muchas veces nuestra confianza llega a estar en las personas, en nuestro trabajo, a veces también en nuestros quehaceres, en nuestros esfuerzos. No es así, ¿eh? Número 3. 3. Aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Entonces, cuando habla de aunque un ejército, ¿quiénes eran los enemigos en ese momento de los israelitas? Amén. Los primeritos eran los filisteos, luego eran los macabeos, los moabitas, los edomitas, los cananeos, los ceneos, todo lo que termina en eos eran los enemigos en ese tiempo. Inclusive los cananitas, ¿se dan cuenta? Entonces ellos estaban yendo en contra de David. Por eso dijo: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Por qué no va a temer su corazón? Porque Dios estaba con él, Jehová Dios estaba con él. Y lo más bonito es que David tenía ese contacto con Dios, oraba a Papito Dios. Hermana y hermano, yo le animo ahora en realidad: usted ore a Papito Dios, no tema en verdad. Usted querrá hacer alguna cosa, querrá hacer algún objetivo, algún plan, debe orar primero a Papito Dios para no tener ese miedo. Entonces, hermana y hermano, ¿sabe? Nuestro Jehová Dios es la luz y la salvación del Antiguo Testamento. De la misma forma, nuestro Señor Jesucristo es la luz y la salvación del Nuevo Testamento. ¿Entendieron? Por lo tanto, es el mismo Señor Jesús, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces, nuestro Señor Jesús es la claridad, es el que despeja y es el que nos da salidas en las buenas o en las malas a través de la oración. Porque nuestro Dios Todopoderoso es la fuerza, es el ánimo y es el que nos conforta continuamente. ¿Entendieron? O sea, nuestro Jehová, Dios, es la fortaleza que nos da la seguridad contra la violencia primeramente, contra Satanás en segundo lugar y contra las tentaciones. ¿Sí entendieron? Sí, entendí. Aunque haya personas donde nos quieran matar, donde nos quieran ver y que vaya mal, donde nos quieran hacer cosas malas, aunque desean que estemos angustiados, aunque nos quieran hacer tropezar, con todo eso, si estamos confiados en Dios, Dios nos va a dar esa salida. Pero ¿cómo es de confiar en Dios? Es orando al Papito Dios. Para cada circunstancia usted salga. Usted a lo que vino al estudio debía haber orado al Papito Dios. Primero hay que orar al Papito Dios, porque no sabemos a la vuelta de la esquina qué nos va a pasar. Por eso cuando salimos del estudio de la palabra de Dios, ¿qué hacemos? Salimos orando, porque estamos confiados. Por lo tanto, hermana y hermano, como nuestra confianza está en Dios, entonces nadie ni nadie nos podrá hacer mal, ver mal, matarnos, odiarnos o hacer cualquier cosa. Cuidemos mucho en lo que creemos. Porque si usted dice tener a Dios, inclusive Satanás puede hacer algún mal a usted. Y recuerde que Satanás ahí está, los hijos de Dios, para tentarle, para poder ver mal parado ahí, para poder deprimirles y hacerles y caerles en la desesperación. ¿Sabe? Es esta nuestra confianza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Eso es lo que debemos decir, hermanas y hermanos, cuando estamos mal, ¿ya? No al enojarse y de pronto buscar solución donde no se debe. Dígalo eso a Papito Dios, en realidad. Por lo tanto, el tercer detalle relacionado a la luz y a la salvación es que usted tiene como número 3. ¿Qué dice ahí? 3. Servir a Jehová, Dios. Salmos 27, 4. Amén. Vamos a repetir. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Salmos 27, 4. ¿Qué dice? Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén. Si ven ustedes, ¿verdad? Este es el templo de Salomón. Entonces, la idea de David era estar todos los días aquí en este templo. Antes no había este templo. Recuerden que había lo que se llamaba el santuario. El santuario o el lugar santo o el lugar donde se reunían eran construidos por telas.
y eran construidos por palos, inclusive de oro y todo eso. Pero y aquí tenemos un templo que ya era fijo, en realidad. Entonces, pero, después que ha confiado en Dios, después que ha orado, ahora, ¿qué tiene que hacer? Dice, una cosa he demandado. O sea, la palabra demandado es pedir, es decir, es confiar a Dios. Y esta buscaré. ¿Qué es lo que iba a hacer? Estar en el templo para adorar a Papito Dios. Cuando dice para contemplar la hermosura, es para observar qué es lo que Dios ha hecho con usted en este día, qué es lo que ha hecho Dios con usted en esta semana, y qué es lo que Dios hará para los próximos días. Poner los planes, los objetivos en las manos de Papito Dios. Eso es contemplar la hermosura de Jehová. Y luego dice para inquirir en su templo. La palabra inquirir es para indagar, para estudiar, para observar, para reflexionar. Eso, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Entonces, hermana y hermano, el secreto de nuestra confianza es nuestro deleite, es nuestro gozo, nuestra complacencia en la comunión primeramente con Dios. ¿Qué es la comunión con Dios? Es la amistad, el compañerismo y la obediencia que yo tengo con Papito Dios. Si usted, hermana y hermano, no tiene comunión con Dios, fácilmente va a ser una presa fácil. ¿Se da cuenta? A veces en el trabajo, a veces las compañeras y compañeros del trabajo, a veces las vecinas, los vecinos, a veces las mismas hermanas y hermanos van a ser una presa fácil. Entonces, hermana y hermano, cuando tenemos comunión, cuando tenemos obediencia y amor a Dios, tendremos el privilegio de servir, de trabajar, de adorar, de alabar, de agradecer a Jehová Dios en todo momento. Usted no va a cansarse. Usted no va a sentir de pronto, uy, que ir hacia ahora, me toca ir acá o allá, voy a hacer esto. No va a sentir eso. Usted va a leer la palabra de Dios, usted va a orar al Papito Dios, usted va a estar en la iglesia, usted va a trabajar en la obra de Dios, va a estar animosa, animoso. ¿Entendió? En el trabajo tal vez ahora le fue mal, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Inquirir su hermosura, acercar a Dios, pedir fortaleza. Recuerde que Jehová es mi salvación y Jehová es mi luz y mi salvación. Así es que, hermana y hermano, y luego dice, ¿de qué vamos a temer? En especial en el lugar donde nuestra amada iglesia nos reunimos para poder contemplar la armonía, la conformidad de sus perfecciones, buscando favores en su santo templo o la iglesia donde nosotros nos reunimos. Eso es lo que debemos hacer, hermana y hermano. A eso se refiere cuando dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hoy no vamos a estar todos los días aquí, pero saben ustedes el templo del Espíritu Santo. Cuiden mucho en su palabra, en su actitud, cuiden mucho en lo que dice con su prójimo, con su prójima, cuiden mucho con su familia, cuiden mucho con sus hijas, con sus hijos, cuiden mucho con sus padres, cómo estamos nosotros. Cuiden mucho con sus jefes, como estamos nosotros. Recuerden, eso es, y Dios está en nosotros. Así es que no esté ahí tembleque, cabizbajo, de pronto ahí ya queriendo morir y queriendo ya desvanecer. Cristianos, no podemos estar así, hermanas y hermanos. A continuación, creo que puse eso, pero eso es en cuanto a eso. En cuanto a esto, en cuanto a estos tres detalles relacionados a la luz y a la salvación. A continuación yo le puse como reflexión en cuanto a esto. La palabra de Dios nos dice en Salmos 27:1, pásale a la siguiente, dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temorizar? Entonces, pregúntese usted, ¿cuál es su confianza en este momento? Pregúntese usted, ¿está agradecido a Dios en este momento? Pregúntese usted, ¿hizo las cosas con bien ahora? Pregúntese usted, ¿ahora le salieron bien las cosas? ¿Y ahora cuál es su actitud? ¿Cómo le controló sus palabras, sus pensamientos y sus actitudes? A continuación tenemos como aplicación, hermana y hermano, lo que yo les sugiero que usted vaya y practique, aplique lo que dice la palabra de Dios. Apropiese estos 3 o 4 versículos que hemos estudiado. Cuando usted esté mal, cuando usted esté cayendo o tratando de caer en la tentación, dígalo eso: Jehová eres mi luz, mi salvación. No voy a temer de este pecado. Jehová es la fortaleza de mi vida. No voy a atemorizarme de ti, Satanás. Quítate a un lado. ¿Se dan cuenta? Número 3, yo quiero invitarle muy cordialmente
A continuación, en realidad, cuando nosotros estamos tentados, cuando estamos siendo vulnerables, cuando las cosas no salen con bien, ¿qué hay que hacer? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a temer? A menos que usted esté andando con mentiras y haciendo cosas ocultas y asustado en su corazón. No, usted no está en pecado, no está en pecado, ¿verdad? ¿Cuántos están pecando así? Sin saber. Si ustedes han pecado, hermanas y hermanos, pidan perdón al poquito Dios, en verdad. Libérense. Dice, la verdad los hará libres. ¿Quién es la verdad? Es Jesús. Y por eso debemos decir la verdad. A continuación, quisiera yo, en verdad, alguna persona, puede ser que no conozca de Dios y esté observando, es muy importante, tal vez aquí alguna niña, algún niño, es muy importante tener a Cristo Jesús en nuestros corazones, pero hay dos decisiones en este caso. Si continúa en la vida tal como está, en realidad, al no tener a Cristo Jesús, la persona es condenada al lago de fuego. Pero, si al tomar la decisión de recibir, aceptar y creer a Cristo Jesús, en realidad tiene la vida eterna y la salvación eterna. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, en Juan 1, 12 a 13, dice, más a todos los que le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El número 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todos somos y tenemos a Cristo Jesús. Entonces, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizar? Sí, pongámonos aquí y vamos a orar. Si no hay preguntas o inquietudes, ¿ya? Oremos, ¿ya? Padre Celestial, gracias te damos en esta noche. Queremos agradecerte grandemente por darnos este tiempo para poder estudiar estos 4 versículos y también poder saber en verdad cuándo se creó lo que es la luz eléctrica y también saber quién es la luz en Génesis que nos habla y también entender cuál es ese Jehová es mi luz y mi salvación. Gracias, Señor Jesús, por manifestarte en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Agradecemos por venir y dar esa salvación tan especial y rescatarnos del infierno eterno. Ahora pues en verdad cada hermana y hermano, cada niña, cada niño que se encuentra aquí en realidad pueda estar fortalecida, bendecida, comprometida. Y ahora permítenos, papito Dios, a continuar poniendo nuestras peticiones, nuestros pedidos, nuestros agradecimientos y también de nuestra amada iglesia en tus manos. Gracias te damos, en verdad, porque sabemos que tú nos bendices, nos cuidas y nos proteges y nos animas a cada uno de nosotros. Agradezco por cada hermana y cada hermano que se encuentra aquí, por cada niña y por cada niño. También por las hermanas y hermanos que están conectados, te agradecemos, inclusive por la parte tecnológica. Estos favores encomendamos. Gracias, papito Dios, por siempre bendecirnos en todo momento. Y también siempre te bendecimos hasta que tú nos des la vida y la salud. Oramos en Cristo Jesús. Amén. ¿Saben? Tomen asiento. Y por lo tanto, vamos a despedirnos de las hermanas y hermanos que están en Facebook. Quiero agradecer de manera muy especial y